El oso negro es un animal comúnmente visto en las cercanías de Monterrey, pero el oso negro es un animal en peligro de extinción y además tenemos la situación de que puede ser agresivo en determinadas circunstancias. Para eso las autoridades han definido ciertos mecanismos y protocolos para atender esta situación. Recuerde, el oso negro es un animal en peligro de extinción y en este programa hablaremos de los protocolos para el manejo de los acercamientos del oso negro americano a la zona metropolitana de Monterrey. Estamos en Mundo Sustentable, bienvenidos. Estimado público, estamos de nuevo con ustedes en el programa Mundo Sustentable. El oso negro americano es un animal nativo de esta zona y con frecuencia estamos enterándonos que se acercan a las zonas habitacionales o incluso a lugares donde hay estudiantes, como es el caso de nuestro campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay dos situaciones importantes con este detalle natural: la seguridad de los seres humanos que se encuentran en esas zonas y la seguridad que los propios animales deben tener en el manejo, dado que es un animal que está protegido porque está en peligro de extinción. Para hablar de este asunto y de los protocolos oficiales que debemos tener en el manejo de este animal nativo de la zona, hemos invitado al licenciado Víctor Cabrera Medrano, quien es el delegado de Profepa en el estado de Nuevo León. Licenciado Cabrera Medrano, buenas tardes, bienvenido a Mundo Sustentable. Doctor, es un honor estar en tu programa, con mucho gusto. Bien, como decíamos, pues parece ser que este detalle de la presencia del oso negro americano en las colindancias habitacionales que hay con las montañas, sobre todo en Monterrey, se ha hecho más y más constante. ¿Qué podemos pensar de este fenómeno natural? ¿Por qué es que estos animales se acercan a las zonas donde hay seres humanos? Bueno, déjame empezar diciendo, doctor, que precisamente se le denomina el conflicto de la presencia de oso negro en la zona metropolitana de Monterrey. Y es un tema ya bastante viejo. Es un tema que se ha venido estudiando y que, bueno, finalmente aquí lo que tenemos que ver como causa es precisamente, primero que nada, ese desplazamiento natural que tiene el oso siempre dentro de la búsqueda de alimentos y, ¿por qué no?, el estacionamiento que hace el oso en las zonas de confort. ¿Cuáles son estas zonas de confort? Las zonas donde encuentran precisamente estos satisfactores que son agua y alimento principalmente. Hay otras razones que podemos comentar también, como la posibilidad de que exista una probable segregación de los propios grupos de machos, osos machos, precisamente por entrar en competencia con respecto de las hembras. Hay otra razón que podemos encontrar en ello, pero lo que hemos encontrado principalmente acá es precisamente esa búsqueda constante y ese desplazamiento constante que hace el oso en la búsqueda de alimento y de agua. Entonces podemos pensar que los seres humanos de algún modo también provocamos este acercamiento, o sea, ellos por su parte en búsqueda de alimento, pero nosotros entonces les ponemos a disposición algún tipo de alimento. Es correcto, cuando los desechos humanos, de basura, de toda aquella materia orgánica que le pueda servir como atrayente, la propia agua que se encuentra en algún momento dado en las albercas, por ejemplo, del área cercana al Parque Nacional Cumbres, pueden ser atrayentes para su estacionamiento, para que busque quedarse en esos lugares porque ahí encuentra satisfactores. O sea, entonces no es solo en la parte de la Sierra Madre, acá para el lado de Villa de Santiago, sino que también lo podemos encontrar incluso en Cumbres. De hecho, sabemos que hay una sobrepoblación de oso negro en el estado. Lo podemos encontrar tanto en la zona sur de la Sierra Madre Oriental, en la zona de la Sierra Madre cercana al área metropolitana, en la Sierra de Picachos, en el norte también del estado. Entonces, podemos encontrarlo en cualquier parte.
¿Y se ha registrado algún ataque de osos a seres humanos en estos tiempos? Bueno, hemos sabido de lo contrario, de que alguna vez por ahí se tuvo conocimiento en los medios de comunicación de que alguna persona atacó a un oso porque creyó que podía ser atacado. No tenemos un registro específico de que anteriormente haya habido un ataque de oso hacia una persona, pero no podemos hablar de que nos encontremos exentos de esta posibilidad, ya que el estar demasiado cerca del oso, el poder ponerlo nervioso, el hacer alguna de las conductas que no se deben hacer ante la presencia del oso negro, pudieran propiciar o desencadenar una situación lamentable como esta. Entonces podemos decir que de hecho se lee por ahí en algunos documentos que es más bien el ser humano un depredador del oso negro americano. ¿Pudiera pensarse así? Precisamente por eso se le llama un conflicto. Es un conflicto de vecindad, un conflicto de contacto, un conflicto en el que tenemos que tener muy claro que lo vivimos en Monterrey y que precisamente es en Monterrey que se da de manera singular y que tiene una atención mundial que por lo mismo tenemos que estudiar y tratar de solucionar. Pues queridos amigos, este tema es bastante importante porque si usted vive en estas áreas en donde en determinado momento usted puede encontrarse con un oso negro del tipo americano, bueno, pues lo más importante es que usted sepa en determinado momento qué hacer y de eso seguiremos hablando. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos hablando de la presencia del oso negro en el área metropolitana de Monterrey. Ya regresamos. El oso negro americano puede llegar a vivir hasta 30 años en su ambiente natural. Sin embargo, su promedio de vida es de solo 10 años debido a su encuentro con seres humanos. Y con excepción de estos, el oso negro tiene pocos depredadores, tales como el gato montés, los pumas y los coyotes, que ocasionalmente atacan a los cachorros. Estamos de nuevo en su programa Mundo Sustentable, hablando de los protocolos para el manejo de la presencia de osos negros americanos en el área metropolitana de Monterrey. Y para ello hemos invitado a una autoridad, al licenciado Víctor Cabrera Medrano, quien nos está platicando de estos protocolos. Licenciado, sabemos que los elementos de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León son la primera instancia para atender esta situación. ¿Existe algún protocolo oficial que proteja a estos animales del maltrato o incluso de la muerte durante su atrapamiento en el proceso de alejamiento de la zona metropolitana? Ok, déjame comentarte, doctor, que efectivamente las instancias que atienden de primera mano son, en primer lugar, Profepa, porque es el que regula la materia, y Parques y Vida Silvestre. Parques y Vida Silvestre ha venido colaborando desde hace varios años con Profepa en realizar esta tarea de la contención del animal y del, pues obviamente, de atraparlo y posteriormente liberarlo en conjunto y mediante el marco de un protocolo que hemos recientemente creado, porque antes veíamos que estaban desarticuladas las acciones, porque aquí no solamente interviene Parques y Vida Silvestre, sino que hay otras autoridades que intervienen también, Protección Civil del Estado, Protección Civil de los municipios. El protocolo debe de involucrar el qué hacer de todas estas autoridades, también el qué hacer incluso de la sociedad, porque tenemos que informar qué es lo que la sociedad tiene que hacer con relación al posible avistamiento de un oso negro, qué hacer incluso los medios de comunicación, que también es muy importante que estos sean conscientes y corresponsables que ante un avistamiento su cobertura mediática debe de estar restringida al protocolo para que pueda darse su trabajo, pero sin correr también riesgos en un momento dado. Protección Civil del Estado y Protección Civil de los municipios son los primeros respondientes ante un avistamiento. El protocolo señala que cualquier persona que tenga conocimiento o haya sido
haya tenido en presencia un avistamiento de oso negro, haga el aviso a través del teléfono 066 y a su vez canalizar ante la Autoridad de Protección Civil, porque la primera etapa de este protocolo es la contención, el acordonamiento de la zona para evitar que haya alguna consecuencia grave o fatal, tanto para la sociedad como para el oso. Entonces, lo primero que ocurre con este protocolo es que tenemos un acordonamiento, poner a resguardo a las personas, a los bienes y por supuesto al animal, y posteriormente es cuando entra este grupo integrado por Parques y Vida Silvestre y Profepa para poder lograr esa contención, poder atraparlo y bueno, una vez que ha sido atrapado se hace una valoración para que posteriormente de la valoración se determine en dónde deberá ser liberado y si deberá ser liberado o no, porque también puede ocurrir que las condiciones del animal nos señalen que no es lo adecuado liberarlo. Tal vez por alguna razón de que se encuentre herido, por alguna razón de que encontremos que el animal muy probablemente tenga que ser reubicado posteriormente por alguna circunstancia muy particular. La sarna puede ser una de ellas, que se encuentre enfermo, y también antes de ese estudio y de esa valoración se hacen estudios previos que ayudan a poder fijar el acontecimiento en documentos que nos permitan posteriormente darle seguimiento. Esto puede ser a través de los marcajes que son el arete, un arete que se le instala, un microchip y en algunos casos cuando se tratan de osos del Parque Nacional Cumbres, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Veterinaria específicamente, se le instala un collar de telemetría para poder darle seguimiento en tiempo real. Todo esto lo comprende a grandes rasgos el protocolo e intervienen todas estas autoridades para poder... Todas esas autoridades, sí, bueno, porque si decimos que además hay que cuidar al oso, no solo hay que deshacernos de él por los peligros que para la población pudiera significar, sino el cuidado del oso en sí. Cuando ya lo tengo atrapado y estoy dispuesto a liberarlo de nuevo a la naturaleza después de haber analizado si esto es conveniente, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se le lleva a un área despoblada o cómo es que esto sucede? Una vez que en consenso se ha determinado el lugar ideal para liberarlo, se lleva por supuesto en su jaula especializada para ello y bueno, pues se utiliza un método aversivo para que el animal trate de huir lo más posible. Este método aversivo consiste en hacer ruido, utilizar petardos que no hacen daño a nadie, solamente hacen ruido. En ocasiones se utilizan perros, pero solamente para que el ladrido de los perros los pueda ahuyentar un poco más y bueno, pues de esta manera tratar de que el animal no sea reincidente, lo cual no está garantizado y lo hemos visto. El oso se desplaza en grandes cantidades, en grandes distancias, en muy poco tiempo, siempre en una búsqueda constante y entonces nuevamente tenemos esa situación que tenemos que cuidar, ¿dónde podemos liberarlo? Pues resulta muy interesante saber todo esto porque recordemos un poco lo que nos ha dicho el licenciado Cabrera Medrano. La primera señal es hablar a Protección Civil, estamos correctos, y ya después ellos nos seguirán dando instrucciones de qué se puede hacer por aquí. Pues estamos hablando precisamente de los protocolos para el manejo de la presencia de osos negros americanos en el área metropolitana de Monterrey. No se vaya, usted es parte importante en todo este cambio que nosotros queremos hacer hacia la sustentabilidad. En un momento regresamos. Su opinión nos interesa. Envíenos sus comentarios al correo sds@uanl.mx. El oso negro americano es omnívoro, sin embargo el 95% de su dieta está basada en plantas. Principalmente se alimentan de pasto, raíces, brotes, miel, fruta, bayas y semilla.
Ocasionalmente comen peces pequeños, mamíferos, insectos y basura. Estamos de regreso en su programa Mundo Sustentable, hablando de los protocolos para el manejo de la presencia de osos negros americanos en el área metropolitana de Monterrey. No se olvide, estamos en TV Uni semanalmente. Bien, licenciado Cabrera Medrano, hablábamos hace un momento de que los osos, cuando son atrapados en determinado momento, se les instala un collar o es un chip con el cual se les puede dar seguimiento en el desplazamiento del oso en una zona ya no habitacional, más bien en una zona natural. ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿ustedes tienen un esquema de rastreo y registro de qué pasa con estos osos? ¿Cada cuándo se regresan, si es que se regresan? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, quisiera hablar primero del propósito de esto, ¿no? El propósito es acumular información, documentar cada uno de los avistamientos, donde en una bitácora se registra todo lo que tiene que ver con este avistamiento, la edad, el peso, el sexo, el lugar donde fue encontrado, las condiciones en que fue encontrado. Entonces toda esta información va a dar precisamente a un registro, y para poder referenciar esta información con ese ejemplar que va a ser liberado, lo que se hace es 3 tipos de marcaje. La primera es un chip que contiene un número específico, un chip que puede ser detectado a través de un escáner que se le inserta de manera subcutánea al ejemplar. La otra es a través de un arete que también trae un número específico y que nos lleva a la referencia de la información de su avistamiento. Y la tercera sería cuando se trata de osos que son capturados dentro de las delimitaciones del Parque Nacional Cumbres. Ahí es donde entra el subprotocolo que tenemos instrumentado, en el que entra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Nuevo León, concretamente con la Facultad de Veterinaria. Y bueno, pues obviamente esta gente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León son personas que tienen un estudio muy específico del ejemplar en este Parque Nacional, y bueno, ellos tienen además la posibilidad de ponerle un collar de telemetría. Este collar lo que tiene es la bondad de poder estar observando al oso en tiempo real. Con la tecnología que ellos tienen, nos permite poder llevar un estudio mucho más a conciencia, porque se conocen los desplazamientos que hace el oso dentro del Parque Nacional Cumbres, o bien si se desplaza a otras zonas diferentes, y bueno, pues tratar de estudiar a qué se debe todo este tipo de movimientos. Muy bien, cuando un oso es ya liberado a una zona natural, pero resulta que hay rancherías cercanas, o sea, hay gente que en los pueblos pequeños están metidos montaña arriba, a veces es gente que cría ovejas o cabras. Entonces, cuando esta gente se encuentra con un oso negro, ¿qué es lo que procedería a hacer o cómo estamos tratando de evitar que estos animales sean dañados? Claro, sí, es muy frecuente que pudiera llegarse a considerar el oso en los lugares rurales, en las rancherías, como una amenaza precisamente para la sustentabilidad económica de su familia. Esto porque puede llevarse amenazadas sus ovejas, sus gallinas, todo lo que ellos tienen como patrimonio. Entonces, puede llegarse a tomar la decisión equivocada de hacer presa de él. Entonces, por lo mismo, nosotros también tenemos instrumentado un programa que se llaman Comités de Vigilancia Ciudadana Participativa, en lo que tratamos de llevar concientización hacia estas zonas rurales para decirles qué hacer en el caso de que tengan una problemática de esta. Nosotros lo que hacemos es precisamente tratar de instrumentar un operativo para la inmediata captura de este animal y alejarlo de esa zona que pone en peligro a él y por supuesto también a la familia que está siendo afectada. Muy bien. También comentábamos, licenciado, respecto a que si un oso está herido o ustedes detectan que está enfermo, pues antes de irlo a liberar en una zona natural, primero verifican que realmente esté en una condición saludable. ¿Qué
¿Qué se hace en estos casos? ¿Quién es el encargado de esta situación de cuidar al oso y de estarlo vigilando hasta que recupere su salud previo a ser liberado o retirado de la zona metropolitana? Ok. Una vez que el oso es capturado, en términos generales, el lugar al que se lleva para su valoración es el Parque La Pastora, que pertenece también a Parques y Vida Silvestre. Parque La Pastora, Zoológico La Pastora, ha sido una institución muy noble que ha colaborado mucho con este tema, en el que muy generosamente nos ha prestado sus instalaciones y su personal calificado para hacer ese tipo de valoraciones. Ellos son quienes nos ayudan a determinar cuál es la situación del oso para que pueda tomarse una decisión, sobre todo favorable precisamente al ejemplar. Cuando se trata de un ejemplar, vuelvo otra vez a mencionar de manera específica, que está capturado en el Parque Nacional Cumbres, tenemos también además la posibilidad de ser auxiliados por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfecto. Finalmente, licenciado, ¿qué recomendaciones haría usted a las personas que de forma fortuita tuvieran un encuentro con estos animales durante una actividad campestre o incluso en las cercanías de sus domicilios? Por supuesto, bien importante esta pregunta, doctor. Es muy importante señalarle a la ciudadanía que no trate de acercarse, que no trate de ponerlo nervioso, haciendo ruido o queriéndolo tener una interacción con él. Tomarle fotografías también puede implicar un riesgo. Darle alimento o acercarse para darle alimento no te garantiza que la respuesta va a ser favorable de parte del oso. Puede también verse amenazado. Cuando el oso viene acompañado de crías, es mucho más importante saber que el riesgo se incrementa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Avisar a la autoridad a través del 066 o Protección Civil del Estado, Parques y Vida Silvestre, Profepa. Perfecto. Licenciado, pues realmente nos ha comentado muchos detalles importantes de cómo debemos abordar esta situación. En determinado caso, si alguien se interesara en tener más información al respecto, ¿nos puede decir a dónde se pueden comunicar con ustedes para obtener esta información? Con mucho gusto. La información la pueden hacer llegar a través de la página de Profepa, profepa.gov.mx y al 8355-1102, ese es el teléfono de la Delegación Nuevo León. Perfecto. Pues mire, hemos aprendido mucho ahora respecto a qué hacer si nos encontramos con un animalito de estos. Creo que tenemos que ser cuidadosos. Recuerde que no solo tenemos que protegernos a nosotros mismos, sino que también ellos, que son un animal en peligro de extinción, tienen que ser cuidados de alguna manera. Pues les invitamos a acompañarnos en el siguiente programa de Mundo Sustentable. Muchas gracias por acompañarnos.